Tenemos una oportunidad enorme de estar con usted, doctor. Creo que hemos tenido un pequeño inconveniente con lo que es la cámara, pero igual todas nuestras personas y nuestros seguidores lo podrán ver en el video que vamos a grabar, y creo que es una oportunidad especial de tocar un tema que es muy importante y muchas veces la gente no le presta atención. Antes de comenzar, pues para todos los que pues, vean este video, quisiera saber o se preguntarán quién es el doctor René. ¿Quién es? Bueno, comentarte, Napo, que yo soy originario de Chinameca, de un pueblecito pequeño de San Miguel. Me vine más o menos como a los 17 años para San Salvador a estudiar la licenciatura en Ciencias Jurídicas en la Universidad de El Salvador. Me casé aquí con alguien que vivía aquí en San Salvador y por eso me quedé en la capital. Creo que he tenido muchas oportunidades en la vida que me han permitido abrirme espacio tanto en el mundo académico como laboral. Ejercí durante más o menos 10 años la profesión. Tenía mi oficina abierta, ejercía la abogacía y el notariado. Y alguien me propuso por ahí si quería empezar a dar clases en la universidad. La docencia para mí ha sido mi vida, es consustancial a lo que me gusta. Y así ingresé a la Universidad Tecnológica como profesor hora clase. Me acuerdo que daba una materia que se llama Derecho Laboral, que me gusta muchísimo. Después me propusieron como a los 8 meses si quería ser el director de la Escuela de Derecho. Estuve 3 años como director de la Escuela de Derecho. Después me ofrecieron si quería ser decano de la Facultad de Ciencias Sociales, que aglutina tanto la Escuela de Derecho como la Escuela de Psicología, Inglés, Antropología. Y estuve 8 años siendo decano de la Facultad de Ciencias Sociales, y hace como 3 años me dijeron si quería ser secretario general de la Universidad Tecnológica y acepté el reto. Así es que, muy resumidamente te comento que aparte de tener el gusto de ser padre y esposo, yo creo que en mi vida ha sido, si me tocaría volverla a vivir, la volvería a vivir igual, porque creo que ha sido una de las cosas más importantes: mi vida, mi trabajo, mis hijos, mi esposa, mi entorno, y desde luego los desafíos que este país enfrenta, que los voy a enfrentar con él hasta el final. Exacto, bueno, bastante interesante, doctor. Gracias por compartir esa pequeña reseña de su vida. Hoy tocaremos un tema que es bastante importante, que a veces no se focaliza mucho, y es la ley de partidos políticos. Quizás para ir comenzando una pregunta general. Sí, tenemos como pregunta general para ir comenzando el tema. ¿Por qué es necesario, doctor, regular a los partidos políticos mediante una ley? Mira, Sofía, lo que pasa es que si tú ves el entramado de instituciones del Estado de Derecho salvadoreño, te das cuenta que todas las expresiones corporativas y asociativas en el Estado, entiéndase, sindicatos, empresas, sociedades, iglesias, ONGs, etc., todas tienen un marco de regulación que trata justamente de regular la actividad de estas instituciones con el Estado y con la sociedad, excepto los partidos políticos. Entonces, no es posible que a los que la Constitución les denomina el vehículo de la democracia estén exentos de una regulación jurídica. Fíjate que nosotros somos de los 4 países en América Latina que no tienen una ley de partidos políticos. Algunos partidos, algunos países regulan sus partidos políticos a través de legislaciones electorales. Nosotros tenemos un código electoral que regula a grosso modo, si querés, muy light, a los partidos políticos, pero no regula las partes sensibles del funcionamiento de los partidos, como es el caso de su financiamiento, como es el caso de las reglas para su extinción, como es el caso de las campañas electorales, y lo más importante, la democracia interna de los partidos políticos. Entonces, es importante que el país cuente con una ley justamente para transparentar su actividad. Doctor, ¿y a quién beneficia realmente esta ley de partidos políticos? Excelente pregunta, Daniel. A quien beneficia una ley de partidos políticos, en primer lugar, es a los partidos políticos, pero fundamentalmente
le ayuda a transparentar la actividad de los partidos frente a los electores. El gran mercado de los partidos políticos se llama electores. Cuando se da un link entre lo que hacen los partidos y lo que los electores quieren, entonces es que se consolida una democracia. Cuando los partidos políticos satisfacen las expectativas de los ciudadanos, entonces se consolida la democracia. Pero eso no es posible hacerlo si no existen reglas que determinen esa relación. Y eso es precisamente lo que una ley de partidos políticos trata de establecer. Hay un dicho muy popular que dice: no se puede estar bien con los demás si no está bien consigo mismo. Eso es una ley de partidos políticos. No pueden los partidos políticos ser democráticos con la gente si no son democráticos en su interior. Pero para eso necesitamos una ley de partidos políticos que regule su democracia interna. Bueno, dentro de las áreas que comprende dicha ley, ¿no sería necesario también regular la forma en que se eligen los candidatos, digamos, presidenciales? Ya que se ha dicho que las cúpulas han estado eligiendo a los candidatos tanto del FMLN como de Arena. ¿No es necesario que se regule eso? Bueno, tú tocaste la manzana de la discordia de cualquier ley de partidos políticos, pero fundamentalmente en nuestro país. Porque fíjate que hay 4 proyectos de ley presentados actualmente, 3 de partidos políticos y 1 de la sociedad civil que hemos presentado junto con un consorcio de instituciones y universidades que lo conforman: Flaxo, Fundabungo, Funde, la UCA y nosotros como UTEC. Y lo que nosotros precisamente presentamos es una ley de partidos políticos que dentro de ella se regule que los militantes de los partidos políticos tienen la capacidad de elegir a las autoridades que dirigen el partido, pero también a los candidatos que propone el partido. Esa regulación en particular no la tienen las otras 3 propuestas de ley. ¿Por qué? Porque los partidos se sienten cómodos cuando una cúpula toma las decisiones por los demás, independientemente que los demás no quieran. Entonces, cuando un partido político toma sus decisiones a partir de aspectos de decisiones y de análisis cupulares, pierde la lógica de lo que la base quiere, que al final son los votantes. Entonces, nosotros lo primero que dijimos es: tiene que regularse que un militante tiene derecho a un voto dentro de su partido y que tiene derecho a elegir sus autoridades. Te voy a citar, por ejemplo, los pecados capitales de no hacer o de hacer caso omiso de la democracia interna. Aquí hay 2 partidos políticos que tienen como secretario general a una persona que tiene 17 años de ser secretario general. ¿Y tú crees que eso es democrático? ¿A dónde están los jóvenes que deben de retomar la iniciativa de estos partidos y el control de estos partidos? No hay relevo generacional. ¿Por qué? Porque las cúpulas se sienten bien, según ellos son democráticos, y nunca le han preguntado a sus bases realmente si quieren renovar sus estructuras, porque se sienten cómodos. Eso no es posible. Mire, y si bien o sea, se regula esto, pero ¿quién sería el encargado de velar por excelente. TCE? Excelente. Mira, en la propuesta de ley de nosotros creamos, o por lo menos proponemos la creación de una dirección de partidos políticos que dependa de la estructura del Tribunal Supremo Electoral, pero no como una dependencia más, sino que utilizamos una figura que en el derecho se llama desconcentración, no descentralización, ni autonomía, sino desconcentración. ¿Qué significa eso? Que la dirección de partidos políticos forma parte del Tribunal Supremo Electoral, pero goza de autonomía en sus decisiones, porque de lo contrario,
los magistrados del Tribunal Supremo Electoral que responden a partidos políticos van a seguir tomando decisiones sin lesionar a los partidos, aunque los partidos estén cometiendo errores, como por ejemplo la campaña adelantada. ¿Por qué crees que no se ponen de acuerdo en sancionar a los partidos que hacen campaña adelantada? Porque sancionarían a sus patrocinadores. Bastante interesante, doctor. Quizás en la ley de partidos políticos hay varios temas bien fundamentales. Uno que es el principal y que después abordaremos, que es el financiamiento de los partidos políticos, pero también no podemos dejar de lado la equidad de género. Muchas leyes, bueno, las propuestas se manejan alrededor del 35% que se desea participación o un espacio a las mujeres. ¿Qué opina al respecto por el hecho de que muchos analistas o muchas personas dicen de que esto está cediendo espacio a las mujeres puede ser hasta una misma discriminación contra ellas? Por decir, tú no puedes llegar a ese puesto sin que yo te ofrezca. ¿Qué opina al respecto? Bueno, fíjate que te voy a dar dos datos importantes previo a contestarte la pregunta. En El Salvador, el padrón electoral nacional está compuesto por el 52% de mujeres. Fíjate la importancia que eso tiene. Si todas las mujeres en este país se ponen de acuerdo a votar por un solo candidato, ese candidato gana en primera vuelta. Primer punto. Segundo punto, en América Latina, solamente en Costa Rica existe paridad en cuanto a preferencias y en cuanto a la obligatoriedad que los partidos deben de llevar candidatos, hombres y mujeres, en paridad de número, paridad de condiciones. Pero el resto de países de América Latina lo deja suelto ese tema. Nosotros, en la propuesta de ley que hemos presentado, establecimos un mínimo, no un máximo, y dijimos que al menos en los partidos políticos los candidatos deben de constituir un mínimo de 35% para ambos géneros, no solo para las mujeres, sino para ambos géneros. Es decir, no lo regulamos en negativo, sino que lo regulamos en positivo. Lo menos que puede tener de participación las mujeres y los hombres, ojo, porque tiene que haber igualdad, es un 35%. Te confieso una cosa, este punto lo analizamos detenidamente en el consorcio de instituciones y unos éramos de la opinión de que hubiera paridad y otros dijeron, miren, yo también estoy de acuerdo en que haya paridad, pero jamás los diputados lo van a aceptar. Y ya se confesaron que no lo van a aceptar. Entonces teníamos dos opciones: o le hacemos una carta al niño Dios y hacemos una ley, sí, hacemos una ley bonita, pero que no la van a aprobar, o hacemos lo contrario, una ley realista que dé pasos pequeños pero muy firmes, y nos decantamos por la segunda posición. Pero esa pregunta, Napo, del tema de la participación de la mujer en política es una deuda histórica que hay que irla saldando poco a poco. Sí, doctor, ¿sabe? Porque de hecho salió una noticia en el diario Palatino que se dice que estamos en una etapa de neomachismo, que se hace todo por las mujeres, pero no todo con las mujeres. Entonces existe eso, que tal vez el público muchos funcionarios pueden decir, aprobamos esta ley para proteger a las mujeres, pero a la hora de trabajar con ellas ponen pero, ¿verdad? Entonces eso podría ser una observación de lo que está sucediendo. Bueno, tú lo has ejemplificado muy bien. Yo le voy a agregar otro ejemplo que reafirma lo que tú dices. Fíjate que nuestro sistema legal está diseñado para proteger más al hombre que a la mujer, y eso ha sido histórico. Fíjate que a una mujer embarazada no se puede despedir de un empleo, pero la garantía que tiene de no ser despedida de acuerdo al Código de Trabajo solamente dura entre su embarazo y su descanso postnatal. En cambio, la garantía de estabilidad de un trabajador que sea sindicalista le dura 2 años. Ambos son garantía de estabilidad, pero uno obedece a una circunstancia biológica y la otra a un periodo que se la inventaron. Y tú puedes decir, ¿y cómo es posible que tenga más garantía de estabilidad un sindicalista que una mujer en estado de embarazo?
¿Por qué? Porque la mayoría de los despidos en las mujeres se dan después del descanso Llegan postnatal. de su periodo. Correcto. Y de luego las despiden. Solo para confirmar lo que tú dices. Sí, bueno, y también el tema del financiamiento, como estamos hablando anteriormente. ¿Cree que existan partidos políticos respaldados por gobiernos extranjeros o en otro lado de la moneda por tal vez parte del crimen organizado que es el narcotráfico? ¿Será que hay financiamiento de parte de Hacemos esta ellos? pregunta porque en toda la semana que estuvimos haciendo una señal de esta duda, pues se han escuchado ciertos rumores que mismo en San Miguel, donde se ha visto más movimiento por parte del narcotráfico, pueda que haya un cierto partido político, mismo diputado, financiado por el narcotráfico. No, incluso yo vi también parte del candidato presidencial de Arena, Norman Quijano, decir que el FMLN en las campañas ha sido financiado por el proyecto ALBA de Venezuela, obviamente. Bueno, contestemos primero la primera pregunta. Sería iluso pensar que en este país gobiernos no han apoyado partidos o candidaturas. Sería iluso. Lo que no tenemos son pruebas para demostrarlo. Pero de que eso existe, sin duda que existe. Porque hay países, o probablemente gobiernos, o fundaciones financiadas por gobiernos extranjeros que en algún momento le ayudaron a los partidos de derecha y ahora, o antes, también están financiando partidos de izquierda, y si tal vez no los están financiando, tal vez les dan aportes para poder financiar sus campañas. Repito, lo que no tenemos son pruebas para afirmarlo, pero tampoco hay que ser ingenuo como para decir que eso no existe. En el caso, por ejemplo, de Venezuela, me parece que cualquier persona con 3 dedos de frente que viva en el país entiende de que eso así es, aunque decir no lo haya visto, sobre todo porque tenemos parámetros claros que el gobierno de Venezuela le ha ayudado a algunos gobiernos, candidaturas, y que han habido maletinazos, ¿verdad? Como los de Argentina, han habido maletinazos. Entonces, digamos de que esa pregunta se contesta casi por inercia. En cuanto a la segunda pregunta, también hemos tenido al menos 2 diputados electos que han estado vinculados con el narcotráfico. Entonces, si eso en el pasado se ha dado, también sería muy iluso pensar que eso no puede darse actualmente. Igual, lo que no tenemos son pruebas, pero tenés el caso, por ejemplo, de este diputado de Eliu Martínez, y que era diputado suplente, entiendo, y después tuvimos el caso del diputado Silva, directamente vinculados con el tema del narcotráfico. Precisamente una ley de partidos políticos trata de regular el financiamiento público y privado con el objeto de que no haya injerencia económica del narcotráfico o de países extranjeros. Digamos, doctor, mucho hablan, por ejemplo, cuando se comenzó a hablar de esta ley de partidos políticos, teníamos por un lado una parte, perdón, a un partido que decía que esta ley solo quería entramparlo, que el financiamiento debería ser libre, que no se debe poder restringir. Tenemos otro lado y vemos la doble cara. Se presentó una ley de partidos políticos tanto por el Partido Arena como por el FMLN. Entonces, en este caso, ¿qué podríamos decir? ¿Que uno está tratando de aprovecharse o perjudicar al otro? ¿O realmente va en base a intereses a una ley de partidos o va buscando defender sus intereses? Te digo una cosa, mira, los 2 proyectos de los 2 partidos mayoritarios contemplan el tema de el control del financiamiento, pero en donde difieren es en el tema de que no haya techo para financiar. Nosotros sí le ponemos techo al financiamiento, es decir, ¿De cuánto estamos hablando de 100 salarios mínimos en el comercio. Para que una persona, por ejemplo, yo quiero aportar a un partido político, muy bien, usted, persona natural, lo puede hacer a través, en cualquier momento del año, ya sea previo o durante la campaña, pero hasta 100 salarios mínimos. En cambio, las personas jurídicas pueden aportar hasta 100 salarios mínimos, pero únicamente dentro de las campañas electorales, no fuera de ello, con el objeto de no condicionar, ¿cómo se llama?, la ayuda económica a favores posteriores, porque ese es el gran problema. Por ejemplo, en Estados Unidos, cualquier persona natural o empresa
puede financiar un candidato, puede aportarlo. Tal vez la palabra financiar no es lo más adecuado, sino puede aportar a la candidatura de un partido o de una persona, pero tiene un techo, tenés que declararlo al fisco. Entonces, lo que nosotros creemos es que los partidos políticos deben de tener mesura en el tema de la campaña. Solo para darte un dato, en la campaña, en la elección de diputados, no en la de este año 2012, sino en la anterior, Funde hizo un estudio en donde dijo de que los partidos habían gastado 19 millones de dólares en campaña electoral. Eso es lo que tú alcanzaste a ver contablemente, ¿verdad? Contablemente. En un país pobre como este, te vas a gastar 19 millones de dólares en campaña, cuando en este país los hospitales no tienen medicina, cuando en este país no hay camas en el hospital Rosales, cuando no hay medicina en el hospital de Sacamil. Por Dios. Es decir, estamos derrochando recursos donde el país no los necesita, aún cuando sea dinero privado. Sí, parte también opino yo, del periodo de austeridad en el que estamos, ¿verdad? Y de hecho la sociedad siempre va a reaccionar en contra de eso. Es como usted decía, ellos ven las cosas que les hacen falta y dicen, bueno, ¿cómo es posible que derrochen el dinero de esa manera y no tenemos nosotros lo que necesitamos? Claro. Bien, doctor, ¿y por qué se habla tanto de democracia interna, que tiene que haber democracia interna dentro de los partidos políticos? Es que esto que dicen defender o representar la democracia en nuestro país no la practican. Bueno, voy a hacer un poco de retrospección. Fíjate que tanto el FMLN, que insistió tanto siendo partido de oposición en la democracia interna, impulsó primarias durante un tiempo al interior de su partido, y después de haber tenido primarias cierra esa válvula democrática y la comisión política integrada por 50 iluminados elige quién es el candidato a la presidencia. Se van a un gimnasio o a un lugar público, llevan a toda la militancia y por aplauso y aclamación respaldan lo que 50 iluminados dijeron. ¿Tú crees que eso es democrático? No, yo creo que no. Y si lo ves desde el punto de vista del otro partido que ahora es oposición, hace exactamente lo mismo. Entonces, no se debería de satanizar el tema de que la cúpula emita una opinión calificada. Una cosa es emitir una opinión calificada sobre un candidato y otra cosa es elegirlo, porque entonces ¿cómo quedan las bases? Quedan burladas. Es decir, ¿cómo va a ser democrático un partido que a su interior no promueve la democracia interna? Eso es imposible. Entonces, en el caso, por ejemplo, de Arena hizo una intentona de hacer democracia cuando participó Rodrigo Ávila, pero era una primaria en donde todo estaba arreglado. Ya se sabía quién iba a ser el candidato y se lo sacaron a última hora de la manga de la camisa y dijeron, este va a ser. Ese tipo de primarias tampoco son democráticas. No, es que estamos hablando de que no es la primaria per se, sino que son los mecanismos y los controles que le permitan a un partido consultarle sus bases a quien quiere. Bueno, es de nuestro conocimiento que el 12 de septiembre se presentó una propuesta que usted lo mencionaba, ¿verdad? Ese era el esfuerzo institucional que hicieron tanto su institución, LUTEC, como otras instituciones que a la vez era financiado por la Unión Europea. Correcto. Entonces, ¿qué motivó a esas entidades a crear dicha propuesta? Bueno, excelente pregunta. Hace más o menos año y medio nosotros participamos en esfuerzos para tratar de respaldar de que se hiciera valer la Constitución con el tema del 743. A partir de ahí hubo una cohesión como muy armónica entre muchas instituciones de la sociedad civil, y si tú ves las 5 organizaciones que hemos presentado esta propuesta de ley son instituciones académicas. Y en el caso nuestro el compromiso es mayor, porque nosotros, y te hablo en lo particular, nosotros salimos criticando muchas veces el status quo en el país y el sistema democrático, entre comillas, que vive El Salvador, pero no puedes criticar sin propuesta. La crítica sin propuesta no sirve.
En ese sentido dijimos, nosotros como instituciones somos capaces de articular una propuesta que, aunque no sea la última palabra, servirá de insumo para discutir. En todo caso, doctor, bueno, que responde un poquito más adelante, ¿cómo se diferencia esta ley que presentaron de las demás que no había? Tenemos la MSD, como hablábamos hace recientemente de la FMLN, ¿cuál es la diferencia o por qué se debe diferenciar esta ley que ustedes presentaron? Perfecto. Precisamente en ese esfuerzo que fuimos madurando poco a poco, dijimos vamos a buscar financiamiento internacional y pasamos un proceso muy interesante que te lo comento brevemente. Consultamos a todos los partidos políticos, trajimos ponentes internacionales durante un año, nos reunimos con diferentes asociaciones con el objeto de auscultar sus inquietudes respecto de una ley de partidos políticos y arribamos a esta propuesta. ¿Qué contiene esta propuesta que no contengan las demás? Con respecto a la de los partidos políticos, sí hay diferencias sustanciales. Te cito dos. Una, la exhaustividad que debe de haber en el control de las finanzas que ingresan al partido en una campaña. Debe de llevarse un control contable, justificado, con un techo de participación de personas públicas, de personas jurídicas o privadas que quieran aportar. Esa es una diferencia sustancial. Segunda diferencia, nosotros creemos que la democracia interna de los partidos nace por darle un voto a cada militante y la posibilidad que tenga de elegir a sus candidatos. Eso no lo contemplan las propuestas de los partidos. Con la propuesta de ISD es bastante similar, somos bastante similares. Lo que pasa es que ellos esta propuesta la tenían desde hace 2 o 3 años y la venían madurando incluso antes que la nuestra y vinieron caminando hasta arribar en una propuesta, digamos, bastante completa, muy buena, muy completa, pero ellos tratan de adoptar un modelo basado en legislación comparada que difícilmente los partidos pueden a estas alturas adoptarla porque ellos sienten que es más de lo que pueden dar. Nosotros hicimos una posición ecléctica entre lo posible y lo probable. Y yo creo que esa es un poco la diferencia entre nuestra propuesta y las otras. Y doctor, ¿hay alguna posibilidad que este anteproyecto sea tomado en cuenta o que reciba, por ejemplo, un bloqueo como lo que tuvieron los anteriores? Mira, ya tiene voces en contra. El FMLN ha dicho que no está de acuerdo en que se regulen primarias en los partidos políticos. Sin embargo, cuando nos llame a la comisión de legislación o a la comisión electoral de la Asamblea, vamos a dar nuestras valoraciones de por qué debe de regularse el tema de un voto por militante del partido. Es decir, vamos a tratar de hacer una exposición lo suficientemente aterrizada como para que los partidos entiendan que las decisiones del país no se toman por cúpulas partidarias, sino por consenso de las bases. Ojalá y lo logren entender, porque no es un tema de que ellos no entiendan, es un tema que tiene cómo dar las bases y así es como ellos se sienten bien. Y además del financiamiento, ¿qué otro rol tiene la Unión Europea en esto? Bueno, fundamentalmente el tema del financiamiento. De ahí en la parte de decisión de qué contiene, qué no contiene, la Unión Europea es muy pero muy respetuosa y ellos lo que tratan de financiar es el esfuerzo. Bueno, y en dado caso se creara la Dirección General de Partidos Políticos, ¿cree que el Estado estaría en la posibilidad de financiarla o sería una autónoma más? O incluso como, no sé, la Unión Europea podría tomar un rol en este Bueno, caso. fíjate que nosotros en el proyecto hemos sugerido que esa dirección no dependa del nombramiento de partidos políticos, sino que el cargo de director se someta a concurso público y que una de las prohibiciones para ser director sea no tener vínculo partidario, con el objeto de democratizar la institucionalidad. Ahora, también hemos fijado por ley de que tenga un patrimonio propio descentralizado del presupuesto del Tribunal Supremo, porque una de las cosas que ahogan las instituciones es el tema económico. ¿Querés ahogar una institución y que desaparezca? Como el Tribunal de Ética Gubernamental, ahogarlo económicamente y eso desaparece. O como el Instituto de Acceso a la Información Pública. ¿Por qué no funciona? Porque no hay dinero. Es un tema de financiamiento. Eso puede pasar con la dirección del partido político. Entonces,
que tenga un financiamiento propio a partir del presupuesto del TSE. Nosotros creemos en que esa institucionalidad puede funcionar, sobre todo porque los partidos tienen que estar vigilados por un ente, como lo están las iglesias, como lo están los sindicatos, como lo están las empresas, y te repito, cualquier otra forma asociativa en el país. Doctor, ¿y cuándo podríamos esperar como sociedad civil, como jóvenes, que esta ley seguiría aprobando? ¿Hasta cuándo? Porque realmente hemos visto que el proceso, tenemos el ejemplo del fiscal, realmente es totalmente separado, pero en cuanto a la Asamblea Legislativa no avanza como debería de avanzar. ¿Cuándo podríamos ver esta ley de partidos políticos ya funcionando o aprobada, o ver unos indicios de que comienza a ser aprobada? Bueno, la discusión va un poco adelantada. Llevan alrededor de 35 correcto, artículos. Llevan 35 artículos aprobados, y ¿cómo se llama? Yo creo que ellos van a arribar. No te puedo decir con certeza, porque eso depende fundamentalmente de los partidos, pero yo creo que antes de las elecciones del 2014 tenemos una ley de partidos políticos aprobada, que obviamente no va a ser aplicable para esa elección. Yo creo que todos esperarían que antes de las elecciones de 2014 entrara en vigencia esa ley. Yo también esperaría lo mismo, pero el cálculo político me dice que los partidos le van a dar una vacatio legis, es decir, lo digo de otra manera, le van a dar un tiempo de vigencia hasta después de las elecciones, con el objeto de no modificar el escenario que les es cómodo. Bueno, una dinámica que nosotros siempre hacemos en nuestra entrevista, doctor, y uno era, vamos a calificar, vamos a preguntar la calificación del 1 al 10, y nos gustaría que nos dijera puntual. Y en este caso comienza mi persona, y quizás es un poco salida del tema, doctor. Del 1 al 10, ¿cómo calificaría la candidatura de Sánchez Serén? 6. ¿Y la candidatura de Norma? 9. ¿Y ese nuevo movimiento, partido, nuevo país? 7. Y una posible reelección de parte de Tony Saca, por parte de Gana. 6. Bueno, por el hecho de que no tenemos el link, las preguntas no se han logrado poder conectar, doctor, pero sí siempre haremos las preguntas en su cero, una pregunta que hace individualmente cada uno, y puede ser tanto el tema como fuera del tema. En este caso, ¿qué le diría para todos los jóvenes que no lo lograrán ver en el video? ¿Por qué no deben de sentir apatía hacia la política? No deben de sentir apatía a la política, porque ese es su futuro. Una cosa es ser no partidario y otra cosa es ser no político o apolítico. Los jóvenes constituyen 1.500.000 votos dentro del padrón electoral. Jóvenes considerados entre 18 y 35 años. Por lo tanto, ese voto es decisivo para la suerte del candidato, del partido y del país. Exacto. Bueno, hoy, el 12 de octubre, se celebra el Día de la Raza. ¿Qué opina usted respecto a esa festividad? Esa festividad nace a partir de que se da la conquista española. La conquista española trae un mestizaje entre el viejo mundo y la tierra nueva, y a partir de ahí el descubrimiento en 1492 supone un replanteamiento del mundo, de la historia y de la existencia de la humanidad. La identidad que nos caracteriza como amerindios, valga la expresión dicha así por los que saben del tema de la colonización, nos identifica como personas con una tierra, con una identidad, con una cultura que ha sido invadida por la globalización, que no es mala, pero que ha sido mal administrada por nuestros gobernantes. ¿Y no cree que, bueno, en dado caso, por ejemplo, los países de Sudamérica le han cambiado el nombre? ¿No cree que acá también podría, o tiene alguna opinión personal sobre el nombre de esta festividad? No. Más allá del nombre, es lo que significa la festividad. Es cómo nos sentimos identificados con una hispanidad o con un pasado, o con nuestros antepasados y con nuestra cultura. Es una reconciliación entre nuestra tierra y nuestros antepasados. Entonces, más allá del tema del nombre, es qué significa este día. Para mí este día es muy especial. Uno de mis 4 hermanos cumpleaños este día, así que para mí es un día especial. Le voy a llamar a Estados Unidos más tarde, y significa realmente mucho para nosotros, habida cuenta de que nuestra tierra y nuestros antepasados
fueron drásticamente masacrados por una cultura que nos gobernó, nos dominó y nos impuso ciertas costumbres que no son las nuestras. Bien, mi pregunta es, ¿qué opinión merece una frase que anda en algunos anuncios de la televisión que dice, decir la verdad no es hacer campaña política? Yo te lo contestara con otra pregunta. ¿Y por qué esas verdades no se dijeron antes? Mi pregunta es, ¿qué libro recomendaría leer a los jóvenes para que se alimente el hábito de la lectura? Excelente pregunta, Sofía. Sin dudar, ni en un instante les recomendaría que lean el libro de cuentos chinos de Andrés Oppenheimer. Excelente libro. Ahí vas a encontrar cultura, política, economía, desarrollo, globalización. Excelente, lo recomiendo a los jóvenes. Muchas gracias, doctor, y le damos las gracias nuevamente por haber participado con nosotros en esta entrevista y esperamos que pueda acompañarnos en otra oportunidad y no sé si le quiere decir algo. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a todos, a todas, por haberme tomado en cuenta en esta entrevista y tal como te lo dije fuera de cámaras. Era una deuda que tenían conmigo, porque me habían invitado antes, entonces esa deuda está saldada en un primer momento. Así que mis felicitaciones para Censura Cero, para todos quienes conforman este esfuerzo de jóvenes y bueno, a seguir adelante, que ustedes no son el futuro, son el presente del país. Muchas gracias. Muchas gracias.